el bautismo del Espíritu Santo. Escuche esto, para tener una verdadera relación con Dios, se requieren varias cosas. Una de ellas, arrepentimiento de los pecados. Amén. Nadie puede recibir algo, dice la palabra, que si el vaso está sucio, no puede ser usado. Tiene que ser limpio primero. Amén. Entonces, lo primero que requerimos es arrepentimiento de los pecados. Requerimos ser bautizados en agua y también requerimos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Una verdadera relación con Dios requiere esas tres cosas. Ya conmigo, arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:38. Ahora, el arrepentimiento es una decisión. Pon atención acá. Mucha gente dice: no, es que yo ya me arrepentí y lo vuelvo a hacer. Todo lo que tú dices no fue arrepentimiento, fue remordimiento. ¿Sale? Cuando yo me arrepiento, la palabra arrepentimiento tiene varios significados, pero uno de ellos es cambio de dirección. Otra palabra que define arrepentimiento es cambio de pensar. Y otra que me gusta mucho más del griego, que es metamorfo, que es una transformación. Amén. Entonces, cuando usted se arrepiente, literalmente usted cambia. Tiene que haber un cambio real. Amén. Tiene que haber un cambio genuino en usted. Porque si no, volvemos a caer en patrones negativos de pensamientos, en patrones de conducta, en lo que hablaba mi esposa el día de ayer. Somos indisciplinados, ¿verdad? En oración, en ayuno, somos indisciplinados en la lectura y luego queremos que Dios nos revele, que Dios nos hable, pero realmente Dios no respalda a una persona indisciplinada. Amén. La disciplina habla de excelencia, la disciplina habla de estar llenos del Espíritu Santo, la disciplina habla de ser santos para Dios. Amén. Entonces, por eso es que de repente usted ve que llueve y uno aquí está. Porque hay disciplina, principalmente para con Dios. Hay un compromiso. Si hacía un montón de calor, pues veníamos, ¿no? Porque sí, eso es importante. Entonces, mire, este arrepentimiento es una decisión. Ser bautizado es un acto externo. Levante la mano quien de aquí no es bautizado en agua. ¿Nunca nos has bautizado? ¿No? ¿Tampoco? Sí, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? ¿Usted tampoco? Ok. ¿Tu hijo? ¿Tampoco? ¿Seguros? Yo recuerdo que ya bauticé a todos. En el Espíritu, yo creo que ya los bauticé a todos. Entonces, mire esto. Mira, vamos a hablar de esto. Todos, aunque ya son bautizados, de repente todos caen en pecado otra vez. Porque somos seres humanos, somos pecadores, ¿verdad? Pero Dios trae la convicción del Espíritu para que te arrepientas en el momento y te apartes del pecado. Pero ¿por qué? Porque es más susceptible una persona en caer y caer y caer y recaer, porque dice la palabra que no ha sido sellado. Amén. Pero eso vamos a ver más adelante. Pero mire esto. ¿El arrepentimiento qué es? ¿Una qué? Una decisión. Amén. Número 2. El bautismo es un acto externo. Y el recibir el Espíritu Santo nos lleva a ser equipados para una vida cristiana. Amén. Ponga atención en esto. Ponga atención acá. Lo voy a repetir de nuevo. Arrepentimiento es una ¿qué? Decisión interna. ¿Sale? De tu corazón. Ser bautizado es un acto ¿qué? Externo. Yo quiero ser bautizado. Y recibir el Espíritu Santo nos lleva a ser equipados para una vida cristiana efectiva. Y hoy vamos a enfocarnos justamente en esa tercera provisión de Dios, cómo ser bautizados en el Espíritu. Amén. Porque si usted es bautizado en agua, usted ya tomó la decisión de bautizarse en agua, usted ya se arrepintió, pero usted nunca ha sido lleno del Espíritu Santo, tarde o temprano usted puede volver a caer en un pecado. Amén. Puede llegar a caer en un error. Entonces, mire, anote esto. El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? Se lo voy a leer. Bautizarse, o la palabra bautismo, es sumergirse. Amén. Es hundirse, ser lleno, es rebosar por medio de una inmersión total. Amén. En otras palabras, la palabra bautismo en el griego es la palabra baptismo, que significa un término usado en la época de Jesús para sumergir o saturar una persona o algo. Cuando usted enjuaga sus trastes, ¿qué hace? Los bautiza, ¿no? Los sumerge, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo meto aquí a la pileta, ¿qué es lo que hacemos? Lo sumergimos totalmente, ¿verdad? Y cuando dice la palabra que otra definición de bautismo es muerte también, amén, porque muere el viejo hombre y nace uno nuevo. Ahora,
bien interesante, cuando tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, ¿en qué crees que te vas a sumergir? Porque ya fuiste bautizado en agua, ya fuiste, ya te arrepentiste. Entonces, cuando el Espíritu Santo te bautiza, ¿en qué te vas a sumergir? En su Espíritu. Amén. Hace un tiempo tuve una visión donde estaba yo orando y yo le dije al Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y tuve una visión donde yo me veía en una alberca y me metía yo a nadar. Y como que algo me decía, ve más adentro. Pero mi consciente me decía, no, porque te vas a ahogar, no vas a aguantar. Y me metí, hasta que llegaba hasta abajo, o más muy profundo, estaba muy oscuro. Y en eso decía yo, pero requiero respirar. Algo me decía, respira. Y dentro del agua yo podía respirar y él me decía, es que eso es estar sumergido en su presencia. Amén. Cuando tú te sumerges en el Espíritu, Él te bautiza, te rebautiza y te llena de poder en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire, bien importante. ¿Se acuerda cuando usted era católico? Cuando llevaba a sus bebés a bautizar, el chamaquito pequeño, ¿verdad? ¿Qué hacía el cura? Le mojaba la mollera nada más. Eso no es bautismo. Quedamos que era bautismo, sumergir. Ahora, ¿por qué un bebé no se puede bautizar? Porque el bautismo requiere ¿qué? Arrepentimiento. Amén. ¿Y arrepentimiento de qué? Pues de pecados. Y un bebé no tiene pecado alguno. Amén. Un bebé no ha cometido un pecado, no sabe lo que es el pecado, nacen puros. Amén. Entonces, por consiguiente, no pueden bautizarse. Pero una persona que ya tiene uso de razón, que sabe lo que es el bien y el mal, que sabe que la está regando, dice, Señor, yo requiero ser bautizado. Amén. Entonces, mire esto. Ser bautizado en el Espíritu también es una experiencia tangible. Ahorita voy a contar un testimonio de esto. Es visible, cuya mayor evidencia en algunas personas es hablar en nuevas lenguas. Amén. Ahorita le voy a enseñar qué es la definición de hablar en nuevas lenguas, porque tristemente lo que les decía en una clase pasada, hoy en internet todo el mundo da una opinión y todo el mundo tiene la facultad hasta de cambiar el pensamiento y hasta de confundir a la gente, ¿no? Entonces ahorita te voy a explicar cuáles son las 3 tipos de lenguas que hay. Cuando yo comencé mi caminar con Dios, yo me acuerdo que en una ocasión estaba yo, venía del trabajo y hubo una convicción del Espíritu para predicar dentro del metro. Yo apenas te llevaba que 1 mes, 2 meses de convertido y yo decía, pues Señor, yo no sé qué hacer, apenas si voy leyendo Génesis, no tengo ni idea de lo que les voy a decir, pero esa voz retumbaba en mi corazón y me decía, predícales, predícales. Me metí al metro, empecé a predicar, empecé a compartir la palabra. Y para no hacer el cuento tan largo, llegué hasta Indios Verdes y cuando salgo de la estación de Indios Verdes, no sé, alguna vez usted va a tener esa experiencia también, apenas lo escuché de otro pastor, explica la misma experiencia que él tuvo como la que yo tuve. Salí de Indios Verdes en la noche y usted sabe cómo se siente el aire, ¿verdad? Como que de todos lados te llega. Cuando yo salgo, literalmente siento como un calor me inunda, me llena un calor, un bochorno, y siento como mis manos se hacen grandes, como mi pecho se hace grande, como si yo creciera literalmente, pero pues yo seguía igual. Pero en el Espíritu yo estaba creciendo, estaba siendo bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, mire esto. Hechos capítulo 1, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Cómo bautizaba Juan? Con agua. Mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, esta promesa no la hizo cualquier persona. La Biblia refleja que la promesa hecha por Jesús. ¿Quién hizo esa promesa? Jesús hizo la promesa a sus discípulos. Ponga atención. A sus discípulos les dijo, vas a ser bautizado en el Espíritu Santo para que me seáis que testigos. Amén. Volvemos a la visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Alguien que me diga? Es, hombre, evangelizar al mundo y discipular a las naciones. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo yo voy a evangelizar si no tengo el poder? ¿Cómo voy yo a evangelizar al mundo y a discipular si no tengo la evidencia? Bueno, pues Jesús promete bautizar y equipar a aquellos que van a llevar la gran comisión. Amén. Entonces, de lo que yo les decía, ¿para qué queremos un chaleco antibalas y un casco de guerra acostados en la cama todo el día? Pues de nada te va a servir. Dios equipa, Dios capacita a aquel que sale a la batalla. Amén.
Entonces, esa promesa Jesús la hace a sus discípulos, quienes eran personas que ya se habían arrepentido, habían creído y habían sido bautizados en aguas, pero aún necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, lo que tú y yo requerimos es ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, quiero saber quién de ustedes sabe lo que es hablar en lenguas. O tiene una idea, o más o menos se imagina, o que alguien le haya dicho. ¿Quién? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero a lo mejor no todos lo hemos vivido. Ahora, ¿por qué no lo hemos vivido? Ahorita vamos a ver por qué. Mire esto. Escuche. El bautismo con el Espíritu Santo incluye 4 cosas. Anote ahí. Inmersión. ¿Qué requiere el bautismo del Espíritu Santo? Inmersión. Tú requieres ser sumergido en su presencia. Inmersión. Número 2, tú requieres beber. Número 3, tú requieres fluir. ¿Qué significa fluir? Es algo que brota de adentro hacia afuera. Amén. Cuando tú fluyes, ¿de dónde fluye? De adentro hacia afuera. Ahora, el punto número 4, el Espíritu Santo vino del cielo y todos fueron, ¿qué? Sumergidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, hablar en nuevas lenguas, mire esto. La Biblia narra que hay 3 tipos de lenguas. Las lenguas angelicales, amén. Las lenguas humanas, que son los idiomas, español, inglés, portugués, todos los demás idiomas, y las lenguas del Espíritu, amén. Entonces, la lengua del Espíritu, dice la palabra, que es la lengua que se comunica directamente ¿con quién? Con Dios. Y que dice la palabra que la carne no la entiende, tu entendimiento no la entiende, la gente no la entiende, el diablo no la entiende, pero Dios sí la entiende, amén. Entonces, por eso es que mucha gente de repente ora en lenguas y dice, bueno, y le dijeron a los apóstoles, están borrachos, ¿verdad? No se les entiende que están hablando. Mucha otra gente dice, no, hablar en lenguas es glosolalia, es decir, palabras. Bueno, cuando estás hablando una interpretación de lenguas, unas lenguas naturales, sí. Un ejemplo, si yo les digo, por decir, Deuteronomio 6:4, en el hebreo es el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es un idioma, eso es una lengua. Amén. Que la traducción sería, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una cosa es la lengua natural y otra cosa es la lengua espiritual. Amén. En el libro de Isaías dice, por lengua de tartamudos hablaré a mi pueblo. Amén. Cuando usted estudia esa palabra por lengua de tartamudos, la definición de tartamudo es repetir palabras o repetir sílabas. Entonces de repente hay gente incrédula que dice, ¿cómo por repetir una sílaba, una palabra, estar en la lengua así? Amén. La gente no lo entiende, pero la escritura es clara y tu espíritu está hablando para con Dios. Amén. Entonces, un gran obstáculo por cual la gente no recibe el bautismo del Espíritu Santo es porque lo razona, porque lo está razonando. ¿Y cómo le hace? ¿Y qué dice? ¿Y cómo funciona? Esa es una atadura espiritual, que es el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia todo lo razona. El espíritu de Sofía todo lo analiza. Sofía es una diosa griega que es el amor a la filosofía, es amor al conocimiento. Amén. De ahí viene el nombre de Sofía. Entonces, cuando usted quiere saber el cómo, el por qué y el dónde, usted no puede recibir. Amén. Tenemos que, ahorita vamos a aprender eso, se recibe por gracia, se recibe porque es un regalo de parte de Dios. Amén. Mire esto, Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, del cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Ahora, lo importante de esto es que cuando Dios te visita, tienes que estar en un mismo corazón y en un mismo espíritu. Amén. Amén. ¿Tiene frío? Dígame amén. La frase vino del cielo y llenó toda la casa significa que todas las personas fueron inmersos o sumergidos en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, cuando Él llega, todos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay gente como Tomás. Tomás decía, hasta no ver, no creer. O sea,
la gente dice, el día de hoy la gente dice, si yo no lo veo, no lo creo. Pero Jesús dijo, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Amén. Entonces te conviene mejor no ver y creer que ver y que no recibas nada. Amén. Entonces mire esto. Aquí vemos claramente tres fases. La inmersión, que es el bautismo, como si fuera literalmente, imagínese, usted está parado bajo una cascada de agua. ¿Qué le va a pasar? Te vas a mojar todo. Amén. Entonces cuando el Espíritu Santo te va a llenar, no te va a tocar solamente un brazo. Él viene para llenarte absolutamente todo. Amén. Entonces, mire esto. El propósito del bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Escuche, ¿cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? ¿Recibir qué? Recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El problema de la gente es que quiere ser conocida y reconocida, pero no tiene poder, no tiene evidencia. Amén. Entonces es bien interesante esto, porque Dios dice, te voy a llevar a Samaria, a Judea y a lo último de la tierra, pero no nada más de turista, no nada más de viaje, sino que quiero que tú lleves algo que viene de parte de mí, que es poder. Amén. Diga conmigo, poder de Dios. ¿Qué vas a cargar tú? Poder de Dios. Entonces, cuando tú cargas el poder, tú puedes dar la evidencia de que Dios está contigo. Estaba yo leyendo en la semana, estoy leyendo el Evangelio de Juan por no sé cuántas veces ya lo he leído, pero me gusta mucho esa parte donde Nicodemo platica con Jesús y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Fíjate cómo le dice a Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios. Porque las señales que tú haces, solamente las hace alguien que Dios está con él. En otras palabras, si la gente no carga las señales, Dios no está con ellos. Amén. Eso es un hecho. Entonces tú requieres, escúchese la palabra, y estas señales, ¿qué van a hacer? Seguir a quienes. A los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Amén. Entonces, esas señales te tienen que seguir a ti. Tú no a ellas. Ellas te siguen a ti. Amén. Entonces, mire eso. El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es revestirnos de poder al creyente con un poder sobrenatural de Dios para ser testigos eficaces de Jesús. Es lo que le comentaba. En la religión, en la tradición, cantamos coros, cantamos canciones. Yo soy testigo del poder de Dios. Bueno, pero ¿de qué eres testigo? ¿Has visto un milagro? ¿Has visto un ciego ver? ¿Has visto un sordo, un sordo caminar? ¿Has visto un sordo escuchar? ¿Qué has visto? No, pues no he visto nada. Entonces no eres testigo del poder de Dios. Mal llamados los testigos de Jehová, ¿verdad? Son mal llamados. ¿Por qué mal llamados? Porque dicen ser testigos ¿de qué? Si no hay una evidencia, ¿no? Es más, la vez pasada platicaba con uno de ellos y Dios me dijo, ora por su pierna, tenía un problema. Y le dije, ¿tienes un problema en tu pierna? Y me dijo, ¿cómo lo sabe? Dios me lo dijo. En automático salió el espíritu religioso y que lo tiene atado. No, es un espíritu de adivinación. Le dije, no, es el Espíritu Santo. Y Él te va a sanar. No, Dios ya no sana, no, sí sana. Entonces te das cuenta, hay una controversia. Ellos se llaman testigos, pero realmente no testifica nada. ¿Cómo se llama tu amiga? Denise, ¿no? La vez que la conocimos, igual con ella. Hablamos de una joven que estaba un problema depresivo, de esto, el otro, y al final ella decía, es que me da miedo, ¿verdad? Como que nadie sabía. ¿Cómo es que usted sabe? Bueno, porque hay un poder que Dios te da para que tú conozcas las cosas. Amén. Entonces, cuando tú te preguntes, ¿para qué quiero el Espíritu Santo? Es sencillo. Dios te va a capacitar, Dios te va a dar el Espíritu Santo para que tú seas testigo eficaz de Jesús. Amén. Ahora mire esto. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú vas a ser como un címbalo que retiñe nada más. Vas a hablar de un Cristo, vas a hablar de un Dios, vas a hablar de un poder del cual tú nunca has sido testigo, del cual tú nunca tienes evidencia de eso. Amén. Yo me acuerdo mucho cuando yo recién conocí de lo que es el poder de Dios, literalmente, yo le decía a mis amigos que oraban por enfermos, sanaban, yo decía, pásame la clave, ¿cómo le haces? O sea, dime qué horas, dónde les tocas, qué haces ahí, porque yo veo que ese hermano no puede caminar, oras por él y se levanta. Veo que está sordo, oras por él y escucha. Dime cómo oras. Y él me decía, es que solamente Jesús lo puede hacer. ¿No? Entonces yo en mi desesperación, buscando, ayunando, orando, dije, Señor, pero ¿cómo yo voy a recibir eso?
Y me llevó ese versículo, y recibiréis poder. Amén. Entonces, cuando recibes poder, Dios te equipa y te capacita para traer el poder sobrenatural de Dios. Amén. Ahora, el arrepentimiento y el bautismo en las aguas, escuche esto, califican al creyente para ir al cielo. Ponga atención. Cuando te arrepientes y te bautizas en agua, el creyente califica para ir ¿a dónde? Al cielo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo lo califica para operar eficazmente aquí en la tierra. Amén. En otras palabras, ¿quieres trabajar eficazmente aquí tu ministerio? Tienes que tener el Espíritu Santo. Así de simple. No hay otra cosa. El día de ayer, domingo, no sé si usted estuvo aquí, empezamos a dar palabra de ciencia y dije, ahí hay una persona que no pudo dormir, tiene ansiedad, no dormiste anoche, y levantaron la mano, vamos a orar por ella. Y tienen ese problema y oramos por las personas. Ahora, ¿por qué pasa eso? Justamente esto, para que el Espíritu Santo te da la capacidad, ¿para qué? Para operar eficazmente tu ministerio aquí en la tierra. Amén. Yo me acuerdo mucho cuando estaba haciendo prácticas en el hospital, me tocó un paciente con un disparo en cráneo y literalmente le habían dicho a su familia que tenía muerte cerebral, que ya no iba a poder caminar, no iba a poder hablar, no iba a poder hacer nada. Y me tocó a mí recibirlo en viernes, ya todo ahí el muchacho, oré por él, dije, Señor, si tienes un propósito con él, sánalo. Oré por él, siempre cargo aceite, lo ungí con aceite. Yo me fui el viernes, sábado, domingo no íbamos, y el domingo llego a urgencias y no lo encuentro. Dije, hijo, Señor, te lo llevaste. Y pregunto por él, ¿dónde está el muchacho que llegó? Ah, está en tal lugar. Voy a verlo, y mi sorpresa fue que el muchacho empezó a hablar. Con la primera, quedó con hemiplegia. Empezó a hablar, se empezaba a mover. Yo les decía a los médicos, ¿y qué pasó? Ellos decían, es que es un milagro, porque literalmente le volaron una parte del cerebro, ¿no? Entonces, pero él empezó a hablar, empezó a moverse. Digo, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo en él. Amén. ¿Se acuerdan de mi tía hace unos meses? Tengo una tía que estaba bien mal. Me hablaron por teléfono que ya estaban buscando la caja, ya estaban todo, que ya estaba bien mal. Y me acuerdo que fue un domingo y me vine para acá atrás y les mandé un audio a mis primos. Y yo me acuerdo que con esa convicción, ese es un don, que es el don de fe. Cuando Dios te dice, di algo, lo tienes que decir. Dije, Señor, si es tu voluntad llevártela, de una vez. Y si no, tiene que ser sano en el nombre de Jesús. Y empecé a orar por sus órganos, ya no orinaba, ya su corazón ya no funcionaba, nada. Estaba intubada. Dije, Señor, que todos sus órganos se alineen a la voluntad del reino en el nombre de Jesús. Les mandé el audio y al día siguiente mandan el mensaje que empezó a orinar. Al siguiente día el corazón le funcionaba y a la semana le habían quitado el tubo y ya estaba hablando, estaba bien. Hoy está en su casa. Amén. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque para eso es el Espíritu Santo. No es un adorno. Amén. No es ya hable lenguas y no. Tienes que ser eficaz en tu ministerio. Amén. Ahora, mire esto. Jesús le dijo a sus discípulos que no salieran a testificar sobre su resurrección hasta que experimentaran primero el poder del Espíritu Santo. Amén. Y entonces serían testigos. En otras palabras, tú no puedes salir a evangelizar, tú no puedes salir a compartir, tú no puedes salir a querer ganarte el mundo si tú no tienes la evidencia primeramente en ti. Amén. Eso es un hecho. El apóstol Pedro dijo al que estaba paralítico en la puerta del templo de la Hermosa, ¿qué le dijo Pedro a ese hombre? No tengo ni plata, hermano, estamos igual de pelados los dos, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. ¿Y el hombre qué hizo? Porque lo que Pedro tenía era poder. Y lo que el hombre le hacía falta no era dinero, era poder. Amén. Para levantarse. Entonces tú tienes que tener el poder para poder impartir lo que tú cargas. Amén. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de ti? Van a correr ¿qué? Ríos de agua viva. Si usted recuerda clases anteriores, les dije que los demonios andan buscando lugares que secos y áridos. En otras palabras, una persona endemoniada es un lugar seco y árido. Al demonio le encantan los lugares secos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que de tu interior que van a correr ríos de agua viva. Amén. Entonces, esto es un antagonista, todo lo contrario. Mientras que el diablo te busca que tenerte seco, Dios busca que tú seas una fuente. Amén. Entonces, la provisión total de Dios es, escuche esto, es arrepentimiento, es bautismo en aguas y es bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y hay otro extra por ahí,
que es el bautismo en fuego. Es una experiencia sobrenatural, literalmente. Eso es otra cosa. Ahora, esa experiencia sobrenatural incluye estar sumergidos, es beber, es llenarse por dentro, escuche esto, y dejar que se manifieste con un fluir externo que se expresa hablando en otras lenguas. ¿Alguna vez usted ha tenido tanto calor que compra una coca y se la toma? ¿No le para? Y cuando deja de tomar, ¿qué es lo que pasa? Como que y saca un erupto, ¿verdad? Porque cuando tú eres lleno, te sumerge por dentro, hay algo que tiene que salir ahora. Eso es lo que se le llama poder activo, poder, Dios se me fue, poder residente y poder activo, amén. El poder residente significa que tú ya tienes poder por dentro, amén. O sea, el poder ya está dentro de ti, amén. Pero tiene que ser activado para que sea, obviamente, un poder activo. ¿Alguna vez has tomado un tehuacán? Cerradito y tiene burbujitas adentro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tú lo agitas? Se pone, hay una presión. Ponga atención, hay una presión. Y lo que tienes que hacer ahora es que destaparlo. ¿Y qué hace lo que está adentro? ¡Pum! Sale. Entonces, el poder ya está dentro de ti. Entonces, de repente Dios tiene que sacudirte para activar lo que está dentro. ¿Algún problema? ¿Alguna situación? ¿Algún sacudimiento financiero? Que sacude lo que traes dentro y sale disparado el poder que tienes dentro de ti. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo recibí el bautismo en lenguas, justamente aquí en este altar estaba yo orando. Estuve enfermo por casi, no sé, como 8 meses más o menos. Y todas las noches me venía a orar y a orar y a orar. Era un dolor insoportable que yo tenía. Y dentro del clamor, del llorar, del ya no aguantar, de estar ahí, Dios me bautizó en lenguas en ese momento. Amén. Porque fue un sacudimiento, fue algo que en mi vida me marcó totalmente, que dije, sí, ya no puedo con esto. Entonces, cuando Dios me bautiza, ponga atención, Él me bautiza, pero no me sana todavía. Me llenó de poder, pero aún no me sanaba. Pasó el tiempo hasta que me dijeron, va usted a predicar. Yo dije, pero la Biblia dice que una persona enferma no puede subir al altar. Ese fue mi pretexto. Y el día siguiente Dios me sanó. Amén, totalmente. Entonces, cuando pasa eso, dice hay una ley que es inquebrantable, y esta ley dice que tú tienes poder sobre aquello que tú vences. Amén. Entonces, cuando Dios te libera de la enfermedad, tú tienes poder sobre la enfermedad. Amén. Entonces, mire esto, en la iglesia primitiva, el bautismo en el Espíritu Santo era tan normal como bautizarse en agua. O sea, tú llegabas nuevo, ya te bautizaste, no, mételo al agua, le metían al agua y oraban por él, que reciba el don del Espíritu Santo. Es así. ¿Cuál es el problema de la gente de hoy? Que todo lo quiere razonar, que todo lo quiere por, no sé, por pasos. Y la Biblia es clara. El eunuco etíope dice que cuando él se encontró con Felipe, dijo, bueno, ¿qué me impide ser bautizado? Nada te impide. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí creo. Pues hay agua, ¿qué? Nada, vámonos, nos frenamos, nos bajamos, te sumerjo, eres bautizado, punto, se acabó. Amén. El problema de hoy es que la gente quiere el beneficio, quiere el poder, quiere los milagros, quiere las señales, quiere todo sin el compromiso. Amén. Y sin compromiso no hay nada. Diga conmigo, sin compromiso no hay nada. Amén. Ahora, mire esto. Vamos a ver algunos versículos acá. Si quiere anotarlos, anótelos. Hechos 13, versículo 2 y el versículo 9 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. O sea, mire cómo Pablo fue apartado y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién más? El primer gentil en la Biblia, con su familia, que no conocía otra cosa más que un día tuvo una revelación de parte de Dios, llamado Cornelio, fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos 10, 44 al 46, dice que mientras Pedro hablaba las palabras de la Escritura, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Eso a mí me enseña que una persona que está atenta y expectante, Dios la bautiza en cualquier momento. Amén. Eso es un hecho. Hechos capítulo 19, versículo 6, dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y habiendo impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, aquí hay algo bien interesante, dice, y habiendo impuesto Pablo las manos. ¿Cómo se transfiere o se activa el don de hablar en lenguas o cualquier otro don? Por la imposición de manos. Por eso es que el apóstol Pablo también dice, no impongas manos con ligereza. Porque cualquier persona que te imponga la mano y está mal, o una de dos, o él te transfiere o tú le transfieres, o los dos quedan peor. Ajá, hay un problema ahí. Entonces de repente tu amigo que es santero te dice, chócalas. Y ahí te maldice. Al otro día encontré un video en las redes sociales de una señora que está en un, no sé, que es un Walmart o una horrera, y está en el área de carnes con un péndulo y está maldiciendo la comida. Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Entonces, dentro de los videos sale por ahí un comentario de una señora que era bruja, satanista, y dijo, yo conozco lo que esa mujer está haciendo. Y yo me entregué a Cristo hace un tiempo y lo que la gente muchas veces hace es ir a esos lugares a maldecir la comida para que la gente se enferme y se muera, ¿no? Entonces, el título decía, es por eso lo importante de orar por tus alimentos. Amén. Entonces, ponga atención también en eso. Ahora, mire esto, toda persona debe pasar por esas tres experiencias: arrepentimiento, bautismo en aguas y bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Pregunta, ¿ya te arrepentiste? ¿Sí? ¿Ya te bautizaste en aguas? Si no, hazlo para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que pasa es que a veces decimos, ay, es que no sé, como que nos da algo, ¿verdad? Es que no sé. No es que no sepas, es que ya lo que te está deteniendo. El enemigo sabe que si tú te bautizas, eres lleno, dice la palabra que lo primero que viene con la llenura es la osadía, es la fuerza, es el poder, y nadie te puede parar ante eso. Amén. Eso es un hecho. Ahora vamos a ver esto. ¿Cuáles son los pasos para recibir al Espíritu Santo? Ponga atención acá. Y eso es para todos, ¿eh? Hay ciertas religiones, ciertas iglesias que dicen, no, el Espíritu Santo no es para todos, es para quien Dios quiera bautizar. No es cierto. Dios quiere bautizar a todo mundo. Amén. En el libro de Joel, si no me equivoco, dice la palabra en Joel capítulo 2, versículo 12, si no me equivoco, dice la escritura que en los últimos días, ¿verdad? El Señor derramaría, ¿qué? Su espíritu sobre toda carne. ¿Y quién es sobre toda carne? Sobre todos, literalmente. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los pasos para recibir el Espíritu Santo? Número 1, pedírselo al Padre Celestial. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirlo. ¿Por qué no tienes? Porque no pides. Aquel que pide, recibe. Entonces, mire esto, dice la palabra en Lucas 11 al 13, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te das cuenta? O sea, tú lo único que tienes que hacer es ¿qué? Pedir. Padre, quiero el Espíritu Santo. Punto. O sea, no le meta ahí de su cosecha. Pida. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pedir. Solamente pedir. Ahora, el problema es que el cristiano pide cosas que no necesita. Señor, dame. Que no está mal que usted le pida lo que quiera. Él dijo, todo lo que me pidas te lo daré para que estés feliz. Eso es un hecho. Pero, Señor, dame una casa. Señor, dame un trabajo. Señor, dame una mujer. Dame otra. Esa no me gustó. Señor, dame. Y usted dice, bueno, hijo, pero ¿y el Espíritu Santo qué? No, tienes que tener al Espíritu Santo. Lo primero que tienes que pedir. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a caminar con Cristo, lo único que pedía era sabiduría. Dame sabiduría. Todavía lo pido, dame sabiduría. Y dentro de la sabiduría, me acuerdo mucho de ese versículo, pero pide el Espíritu Santo. Porque si puedes tener sabiduría, pero sin el Espíritu es solamente conocimiento. Amén. Entonces tienes que pedirlo. Ahora, ¿cuál es el primer paso para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo. Número 2, escuche esto, recíbelo como un regalo o un don dado por gracia. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra don también significa dádiva, significa regalo. Entonces, cuando Dios te da el bautismo del Espíritu Santo, ¿es un qué?
regalo. Sea honesto, ¿a cuánto les cuesta trabajo recibir algo? Que te regalo esto. Ay, no te hubieras molestado. Ay, no era necesario. Ay, mejor no. Bueno, tienes un espíritu de rechazo que tienes que echar fuera. Amén. Toda persona que le cuesta trabajo recibir, tiene un espíritu de rechazo. Esa es una. Otra, por mucho tiempo, cuando eras pequeño, te enseñaron a suplir necesidades y después las tuyas. Por consiguiente, piensas más en los demás y menos en ti. Y cuando alguien te da algo, no lo quieres aceptar porque te sientes indigno. Entonces tienes que echar fuera un espíritu de rechazo. Amén. Ese es un hecho. Oye, le regalo. No, ¿cómo cree? Es muy caro. No, mejor quédeselo. Hay un problema. Tienes que sacar ese espíritu. Amén. Ahora mire esto, lo primero que debes hacer, o lo primero es arrepentirse, bautizarse en agua y finalmente recibes el Espíritu Santo. No es por medio, escuche esto, no es por mérito ni por madurez, es un regalo. No porque pases más tiempo en la iglesia, que sí funciona, pero no es por eso. No es porque ayudes mucho, que pues sí te ayuda, ¿verdad? No es por las obras que tanto que hagas, pero es bueno que las hagas. Dice la palabra que no es por mérito, sino que es un regalo. No lo merecemos, sino que se nos da por gracia. Amén. Entonces tienes que recibirlo y no rechazarlo. ¿Qué tienes que hacer? Recibirlo. Y no rechazarlo. Amén. Mucha gente siente de repente cuando voy a hablar en lenguas, como que siente deseo de decir, pero se frena. Ay, y si no es cierto, y si no digo, y lo frenan, lo rechazas. O sea, Dios está diciendo, te quiero dar el regalo más importante de tu vida, y tú, no, Señor, no quiero. Me da cosas, Señor. ¿Qué tal si me pasa algo? ¿Qué tal si me vuelvo obediente, Señor? ¿No? Entonces ahí hay un problema. Tienes que dejar que fluya el Espíritu Santo. Amén. Siguiente punto, se recibe por fe y no por obras. Mire esto. ¿Cómo se recibe? Por fe y no por obras. Mucha gente piensa que por muchas obras que haga va a recibir y no. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús las bendiciones, la alabanza, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué vas a recibir la promesa? Por fe. Es un regalo, es una gracia, es un don que Dios te da. Entonces, si Dios te lo está dando, recíbelo. No le pienses, no le andes buscando, Dios te lo quiere dar. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no sé si tú lo sabías, pero hoy en estos días el Congreso está por reaprobar o está buscando que se apruebe una ley donde quieren quitar el nombre de Jesús. O sea, hablar de Jesús va a ser un discurso de odio. Hay las Naciones Unidas y no me acuerdo qué otras ONGs están viendo la forma de quitar la Biblia y hacer una Biblia donde incluya a todos. Y, o sea, ¿te imaginas eso? Eso te está hablando ya de un tiempo apocalíptico, ¿no? Bien padre, digo yo. O sea, vamos a vivir esos tiempos donde la persecución de la iglesia y hablar de Jesús va a ser motivo de odio, va a ser motivo de que te metan a la cárcel, va a ser motivo de muchas cosas. Y Jesús dijo, cuando pase eso, no te preocupes qué vas a decir ni qué vas a hablar, porque el Espíritu Santo te dirá lo que tienes que decir. Amén. Pero si eres cristiano y te agarran hablando de Jesús, pero no tienes el Espíritu Santo, vas a decir, mejor lo niego. Déjenme, o sea, no, mejor no sigo a Jesús. Y hay un problema. Yo te voy a preguntar una cosa, si hoy nos metían a la cárcel por ser cristianos, ¿hallarían suficientes pruebas en tu vida para meterte a la cárcel, sí o no? O sea, porque de repente, no, yo soy cristiano, dame las evidencias. Ay, no tengo, no eres. Te los dije hace 8 días. Dice la palabra que en Antioquía, la primera vez que se le llamó cristianos a los discípulos, ¿dónde fue? En Antioquía. O sea, en Antioquía había gente que decía, ¿y cómo les llamamos a estos? Se parecen a Cristo, hablan de como Cristo, hacen lo mismo que Cristo, son sus discípulos. ¿Cómo les llamamos? Pues cristianos. O sea, el cristiano era una forma de burla para ellos. ¿Sí me explico? Por eso la palabra que solamente los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos. O sea, tú andabas en la bolita y decíamos, ¿y tú qué haces? No, pues yo oro por enfermos. ¿Y tú qué haces? No, pues yo en lenguas. ¿Y tú qué haces? Yo profetizo. ¿Y tú qué haces? Resucito muertos. ¿Y tú qué haces? Yo nada más estoy aquí. Tú no eres cristiano. Los discípulos son cristianos, tú no. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Dios te lo da,
recíbalo. Usted no recibió el bautismo del Espíritu Santo, escuche, por las obras que hizo o por los méritos que usted haya hecho, sino que usted lo va a recibir por fe. Amén. ¿Cómo lo vas a recibir? Por fe nada más. O sea, deja de pensar, deja de analizarlo y empieza a recibirlo. Porque te voy a decir una cosa, dice la palabra, no contristen al Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a contristar? ¿Cómo que puedes contristar al Espíritu Santo? No creyendo, dudando, pensando, analizando y viendo cómo esto recibe. El Señor también lo quiero, pero me da miedo, no quiero hacerlo. Y lo estás contristando. Te apuesto que Él todos los días quiere bautizarte, todos los días quiere llenarte, todos los días quiere hacer algo en tu vida. Pero por tu apatía, por tu, ay, no quiero, no, y no, se contrista. Y Él dice que Él prefiere mejor retirarse de ese lugar. Amén. Otro punto importante, siguiente punto, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Hay que estar sediento. ¿Cómo hay que estar? Sediento. Hay que estar sediento, hay que tener hambre y sed de Dios. Juan capítulo 7, verso 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, aquí Jesús te da la oportunidad. ¿Tienes sed? Sí, ven. ¿Te das cuenta cómo hay una acción? Él está ahí. Quien tiene que hacer las cosas, eres tú. ¿Alguna vez han visto la obra de Miguel Ángel donde está, donde dibuja él a Dios con la mano extendida y Adán con la última falange doblada? Él decía que la interpretación era que Dios siempre está hasta lo último para poder tocarte, pero que el hombre nada más requiere, o sea, en vez de estirarse, decide acortarse. O sea, la decisión es tuya. Amén. ¿De quién es la decisión? Es tuya. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Pídelo. Deja de darle tantas vueltas al asunto y pídelo, porque Él te lo quiere dar. Amén. Muy bien. Una persona sedienta reconoce que lo que tiene de Dios, escuche, no es suficiente, porque hay mucho más que Dios quiere darte. Si tú te conformas con lo que tienes, con lo que sabes, te conformas con venir cada 8 días a la iglesia, te conformas con saberte Juan 3:16, eres alguien que, dice la palabra, no os conforméis a este siglo. O sea, no te vuelvas como este mundo que se conforma. Para yo no conformarme, tengo que saber que en Dios siempre hay más. Amén. En Dios siempre, ¿qué va a haber? Más. O sea, yo tengo de Dios y cuando tengo, me entero que Dios es más todavía. Que puedo alcanzar más gracia, más fe, más unción, más de todo. El problema es que la gente prefiere quedarse con lo que tiene. ¿Hablaste en lengua? ¿Así cuándo? Así como 20 años. Y luego, yo he escuchado testimonios de gente que me ha dicho, es que yo antes oraba por enfermos y así. Y sus historias bien padres. Bueno, ¿y ahora? No, ya Dios ya no me usa. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿han visto en su Biblia? Hay una hoja entre Malaquías y Mateo, una hoja en blanco. ¿La han visto alguna vez? Mucha gente dice que son 400 años de silencio donde Dios no habló. Yo le dije, estás equivocado. Dios siempre habló, pero no hubo quien lo escuchara. Eso es un hecho. Amén. Dios siempre habla. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a sus profetas y a todo el mundo, hoy nos habla por medio del Hijo. Amén. Entonces Dios siempre habla, Dios siempre quiere hacer algo. En Amós dice que Dios no hará nada si Dios no se lo revela primero a sus siervos los profetas. Entonces todo lo que pasa en el mundo, siempre hay un profeta que dice, eso Dios me lo dijo. Dios lo va a hacer. ¿Alguna vez usted ha soñado algo que después pasa? No le digo que usted sea profeta, pero tal vez Dios se lo reveló para que lo pudiera hacer también. Amén. Ahora, mire esto. Si usted tiene sed, acérquese a la fuente y beba. ¿Quién es la fuente? Es Cristo. Tienes que acercarte a Él y decirle, si yo quiero ser lleno, quiero rebosar en tu Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas, quiero la manifestación del Espíritu Santo y siempre voy a querer más. Amén. Mire, yo el día, no me acuerdo qué día fue, este domingo, no, el domingo pasado, antepasado, por tanto caminar, tenía yo los pies, ¿alguna vez le ha pasado a usted que camina tanto que le salen como si tuvieran pollas, pero de sangre? Es horrible. ¿Cómo ande? Ajá, es horrible. Y duele muchísimo. Yo andaba aquí en la iglesia, me dolía. Ya santo Dios, Señor. Y yo decía, Señor, pero yo aunque yo predico, pues yo siempre en alabanza, aunque yo canto,
yo siempre busco tu rostro, busco estar delante de ti. Amén. Entonces, con todo el amor y el respeto del mundo para todos, ¿verdad? De repente decimos, ay, es que estoy muy cansado. Y es que no quiero, y es que tengo hambre, y es que tengo sueño, y es que tengo sed, y es que tengo frío, y es que tengo calor. Siempre hay un pretexto para Dios. Pero cuando buscamos a Dios, Él siempre está ahí. Entonces de repente la gente dice, ¿por qué Dios no responde? No, Dios sí responde. El que no tiene la capacidad para escucharlo a veces eres tú. Amén. Entonces Dios te dice, lo voy a hacer. ¿Cuándo, Señor? Ya, ahorita. No, lo voy a hacer. No a tu tiempo, sino al mío. Amén. De repente la gente no recibe lo que quiere porque Dios sabe que no tiene la capacidad y la madurez espiritual para sostenerlo. Y eso es un hecho. De repente hay gente que hubo una persona que un día me dijo, pastor, yo quiero tener sabiduría, conocimiento, quiero predicar, yo le decía, eso es bueno, pero el problema es para qué lo quieres. Amén. O sea, Dios te lo puede dar, pero ¿para qué lo quieres? Hay gente que quiere, apenas les das poder y se les vuela la cabeza. Mira, apenas estaba yo estudiando algo bien interesante que tiene que ver con liderazgo. Y es que cuando, no sé si usted recuerda la historia, que cuando estaba peleando el pueblo de Israel, dice que la palabra que Moisés alzaba los brazos, extendiendo la vara, y cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el ejército de Dios perdía. Entonces Josué y Ur se pusieron a un lado de él y le levantaban los brazos. Amén. Entonces Dios, dice la palabra que Dios quería darle la victoria a Israel, pero de quien dependía la victoria era si Moisés bajaba los brazos. Entonces el punto que Dios me hablaba era el siguiente: rodéate de gente que te ame. Ponga atención, rodéate de gente que te ame. Porque el día que tu gente, tu liderazgo, vea que tú estás flaqueando, en vez de que te levanten los brazos, te van a querer quitar la vara. Amén. Entonces, es bien interesante. Si hay gente que está a tu alrededor, pero no tiene el Espíritu Santo, va a ser un problema para ti. Cuando sacan a Pablo, dice que lo lapidaron. O sea, literalmente Pablo resucitó, porque lo lapidaron. Lo sacaron afuera del pueblo, lo lapidaron a pedradas. Y dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Lo rodearon. ¿Y qué hizo Pablo? Se levantó, se sacudió y a lo que vamos. ¿Te das cuenta qué importante es rodearte de la gente correcta? Amén. Ahora, lo importante no solamente es que la gente correcta esté en la iglesia, sino que esté llena del Espíritu Santo. Amén. Ahora, levanta tus manos y di conmigo, Señor, lléname del Espíritu Santo. Quiero ser gente correcta. Amén. Entonces tú tienes que aprender eso. Dios quiere darte todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Pero lo que Él más anhela darte es su Espíritu Santo. Porque Él no te va a dar algo que te va a destruir. Él no te va a dar algo que te va a apartar de su trabajo, de su presencia. El domingo le decía a la gente que estaba conmigo aquí en el discipulado, le decía a ellos, hay gente que dice, pastor, ore para que Dios me dé un trabajo, ore para que mi negocio prospere. Y prosperan tanto que se olvidan de Dios. Pues entonces lo que voy a hacer es orar para que Dios les quite el trabajo y vuelvan a buscar a Dios. Bromeando, ¿no? Bromeando. Pero es que a veces es real. La gente anhela tanto algo que Dios por gracia apenas les da una pizquita para que prueben y se olvidan. Por eso ahí el versículo que dice, si en lo poco me eres fiel, ya, porque ganas 2, 3 mil pesitos, ya te olvidas de las riquezas reales. ¿Mande cuál? Si en lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Es en Lucas capítulo 6, si no me equivoco. Lucas capítulo 6. Es un proverbio. La bendición de Dios no añade tristeza, sino que enriquece. ¿Mande? Espérame, déjate, lo doy aquí. Entonces, lo que usted tiene que buscar siempre es que el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué vas a buscar tú? El Espíritu Santo. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Qué fue lo primero que recibió Jesús cuando fue bautizado? Antes de eso, ¿qué hacía Jesús? Antes de que Jesús recibiera el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Antes de los 30, ¿qué hacía él? ¿A qué se dedicaba? Era carpintero. Se dedicaba a hacer mesas y sillas. Era el chalán de José.
¿verdad? Era quien hacía las mesas a los fariseos. Era quien les hacía las cosas a la gente del pueblo. Pero un día dijo, ¿sabe qué? Ya voy a cumplir 30. Y por la ley, dice que a los 30 empezaban a ejercer el ministerio. Entonces, cuando le toca a Jesús, lo primero que hace es ir con Juan. Juan representa ley. Juan representa una unción, una asignación profética, que era la asignación de Elías. ¿Cuál es la asignación de Elías? Volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, restaurar la paternidad. Entonces, cuando va con Elías, perdón, cuando va con Juan el Bautista, le dice, ¿sabes qué, primo? Digo, porque eran primos, ¿verdad? No dijo primo, pero yo digo que para que salga padre. ¿Sabe qué, primo? Le dice, bautíceme. No, pero si yo requiero que tú me bautices a mí. No, pero pues es que casi tú eres el jefe acá, bautízame tú a mí. Se tenía que cumplir. Entonces le dijo Jesús, ya deja de estar diciendo eso. Se tiene que cumplir lo que está escrito. Entonces Juan obedece y el santo, el perfecto, que es Jesús, se somete bajo la autoridad de Juan, lo bautiza, y eso es lo que yo le llamo una transferencia de relevos. Porque ahora la asignación de Juan pasa a ser de Jesús, de la ley a la gracia. Y lo primero que pasa cuando Jesús se levanta de las aguas es que dice que el Espíritu Santo desciende sobre de él. Y dice que Dios le dijo a Juan, donde vieras que el Espíritu reposa, ese es el ungido. Amén. Entonces de repente tú miras que hay gente que cuando habla, ora, profetiza, enseña, carga una unción. Y tú dices, ¿cómo es que sabe eso? ¿Cómo es que cuando habla llega a mi corazón? O de repente hay gente que dice, es que el pastor me sigue toda la semana. Y el domingo me da con... No es que te sigan. Es que Dios revela lo oculto del corazón de la gente. Amén. Cuando Jesús comienza a hacer eso, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Alguien lo recuerda? Mire, ¿convirtió qué? Cuando yo lo leí, hasta aquí mi Biblia lo marqué, hay una enseñanza profética hermosa ahí. Porque decía que él convirtió el agua en vino. El agua representa el Espíritu Santo y el vino representa la sangre del nuevo pacto. Hay un cambio, hay una transferencia de algo. Amén. Pero no lo hubiese logrado si no hubiese sido por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahora, yo le decía a los discípulos el domingo, si Jesús hubiese hecho milagros siendo Dios, digo, bueno, pues es Dios. Los hizo como Dios, no me quejo, pero no los hizo como Dios, los hizo como hombre. Amén. ¿Y para qué los hizo como hombre? Para que nosotros, como somos hombres, ¿verdad? Hablo de hombres en general, de género, de raza, ¿verdad? Entendiéramos que nosotros también podíamos acceder a ese poder mediante una relación con el Padre, pero siendo bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando tú miras la vida de Jesús, te das cuenta que a sus 12 años, ¿dónde estaba él? Estaba en la sinagoga. Y él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y de repente en los negocios pensamos que es mi trabajo. Y no, los negocios es el reino de los cielos. Amén. Y estando ahí Jesús a los 12 años era lleno del conocimiento. ¿De dónde vino Jesús cuando era pequeño? ¿A dónde se fue a dar a luz María? A Belén. Y antes de todo su embarazo, ¿dónde estuvo? En Jerusalén. Pero cuando nace y ve Herodes que había un niño que había nacido que era rey, ¿a dónde se fueron? Se fueron a Egipto. Y pasó una gran parte en Egipto. Igual que Moisés. Recibiendo conocimiento de egipcios. Recibiendo sabiduría egipcia. Pero cuando regresa, empieza a conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿De quién era la responsabilidad de enseñarle a Jesús? De José. Le enseñaba la Torá. Y tanto le enseñaba que cuando un día fue a Jerusalén, ya no regresó con ellos, sino que se quedó en el templo, él enseñando a los maestros de la ley. Amén. Entonces, cuando pasa el tiempo, a mí me encanta en Lucas capítulo 4, verso 18, del 16 al 18, donde Jesús dice que entra al templo y abre el rollo y dice, el Espíritu del Señor está ¿dónde? Sobre mí. Escuche, todo tiene un significado. El Espíritu del Señor está ¿dónde? Sobre.
todo aquello que te cubre, te lo dije el otro día, ¿qué pasa? Tú te conviertes en ¿qué? En lo que te cubre. El Espíritu está sobre mí. ¿Para qué? Fíjese, hay una evidencia. ¿Para qué? Para sanar al quebrantado, para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Para eso es el Espíritu. Cuando hay una evidencia que un cristiano tiene el Espíritu Santo, deja de decir, hermano, ore por mí, para decir, yo oro por ella. Amén. Cuando un cristiano tiene el Espíritu Santo, deja de andar bebiendo del vaso de los demás para decir quién está vacío para yo llenarlo. Amén. Es una evidencia. Es la evidencia de decir, pastor, ¿y qué hacemos? ¿Dónde evangelizamos? Vamos al hospital a orar por los enfermos. Vamos. Con la expectativa de que Dios va a hacer algo porque el Espíritu, ¿dónde está? Sobre nosotros. Amén. A eso la Biblia le llama cabot. ¿Cómo le llama? El cabot es el peso de su gloria. Hay una palabra que es kabod, que es peso, que también se traduce como gloria, y otra que se llama Shekinah, que es el lugar de su presencia, donde reposa el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu desciende sobre Jesús, era el Shekinah, porque reposó sobre él. Y cuando él predicaba, había un peso en sus palabras. Por eso es que la gente cuando lo veía y lo escuchaba decía, ¿de dónde sabe? ¿De dónde recibe tal palabra? Porque aún los demonios se sujetan a lo que él dice. Y es que no es con gritos, es que no es a la fuerza, es por el peso que carga tu voz. Amén. Porque el Espíritu está dentro de ti. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? Dígalo, está dentro de mí. ¿Dónde está? Él está aquí en ti. Está dentro de ti. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Creó todo. En Juan capítulo 1, versículo 10 dice que el que creó el universo estaba entre nosotros. Y era Jesús. Ahora yo te pregunto, si aquel Dios que creó el universo es el Todopoderoso, andaba entre nosotros, hacía milagros, señales y maravillas. Yo te pregunto una cosa, el Espíritu que moraba en él, ¿dónde vive ahora? Entonces, ¿por qué le pones peros a las cosas? Si el creador del universo vive aquí. Amén. En la mañana, hace rato estábamos en el trabajo, el carro de mi suegro no funciona muy bien. Le digo, ahora ya salimos que tenemos una camioneta solar, porque si no hay sol no prende. Si está nublado no prende. Entonces me dice mi suegro, ¿crees que prende? Le digo, claro. Digo, todo lo creado en el nombre de Jesús tiene que sujetarse. Y la toca, digo, en el nombre de Jesús va a arrancar. Porque toda la semana pasada no arrancó porque no fuimos a trabajar porque no jalaba. Órale, pues se sube. Y le da el llamazo y prende. Vámonos. Porque todo lo creado tiene que sujetarse ¿a qué? Al nombre de Jesús. Parecieran cosas sencillas, pero son reales. ¿Quién de aquí tiene un dolor de cabeza? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Una pastilla. Digo, no está mal, pero entiende tu asignación. ¿Qué tienes que entender? Me duele la cabeza. Tengo una pastilla. Llega el vecino, hermano, ore por mí. Voy a orar por ti para que yo esté sane. ¿De quién me estás hablando? ¿Sí me explico? Entonces, la evidencia, Jesús dijo, vas a ser ¿qué? Testigos. ¿Qué vas a hacer? Testigos. Un testigo es aquel que ve, aquel que está, aquel que evidencia. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, Señor, si yo oro y no pasa nada, requiero ser lleno del Espíritu Santo entonces. Amén. Si no soy bautizado en agua, ¿cuándo? Me meto al tambo de una vez ahí de cabeza. Vámonos. Sí, no espere. Amén. Que no me he arrepentido. Arrepiéntase. Mire, la Biblia dice en el libro de 1 Samuel que cuando estaba Samuel como profeta y Saúl como rey, Dios le dice a Samuel, ve y dile a Saúl que vaya a tal lugar y que mate al rey, que mate a toda la gente, que mate a todos los animales, a todo el mundo que ve. Y Samuel pasa el mensaje. Y cuando llega Saúl y va a aquel lugar y mata a todo el mundo, excepto al rey y excepto a algunos animales, y llega de nuevo al pueblo. Mire qué curioso. Dice que el profeta sale porque escuchó el ruido de la gente. Y le pregunta, le dice, ¿qué locura has hecho?
Ese cómo le dice, ¿qué locura has hecho? Y el otro sin vergüenza le contesta, pues lo que tú me dijiste. Dijo, no, sí, maté a todos, pero te traje al rey y te traje algunos animales para el sacrificio para tu Dios, le dice. Esa es la locura. Una locura es hacer algo que Dios no te mandó a hacer, o hacer algo o hacer las cosas a tu manera. Y me encanta porque el profeta le dice, oye, Dios se complace más con la obediencia que con el sacrificio. Y más adelante dice ahí que aquel que está que opera en el poder sin la autoridad es un brujo, literalmente. Entonces de repente tú tienes cristianos en la iglesia, que le doy gracias a Dios de que últimamente ya no los he visto, pero hay algunos cristianos en la iglesia que oran por todo mundo, le profetizan a todo mundo, quieren ungir a todo mundo, pero no se someten a nadie. Están operando en un poder sin operar bajo una autoridad. Amén. Cuando Jesús, Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús llama a sus discípulos, ¿qué fue lo primero que les dio? Autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, sanar enfermos. Entonces significa que Dios te da el poder, pero si no te da autoridad, no lo puedes ejecutar. Amén. ¿Jesús tenía poder antes de bautizarse, sí o no? No. Era un niño, era un hombre. 100% hombre. Pero cuando él es bautizado, ¿sobre quién se sometió Jesús? Sobre Juan, la autoridad de Juan. ¿Te das cuenta? Él no podía ejercer un poder sin estar bajo una autoridad. Y era hijo del Altísimo, hijo de David, hijo de José, bajo la autoridad de Juan. O sea, Jesús, el perfecto Dios, estaba bajo autoridad. Y hoy tenemos gente que quiere hacer milagros y maravillas sin estar bajo autoridad. Santo Dios. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hay un problema grave. Porque entonces significa que somos mejores que Jesús. Y no es así. ¿O sí? No. Diga conmigo, tengo que estar bajo autoridad. Ahora, mira esto. El Espíritu Santo, dice la palabra en el libro de los Hechos capítulo 5. Dice, creo que es el versículo 30. Dice la palabra que Dios dará el Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿A quién Dios va a dar el Espíritu Santo? Ahora, voy a pedir porque sé que voy a recibir. Amén. Diga conmigo, pero tengo que ser obediente. Claro, porque dice la palabra, el apóstol Pablo dijo, porque Dios ha depositado su mayor tesoro en vasos de barro. Proféticamente, el vaso de barro somos los hombres, porque fuimos tomados del barro, ¿verdad? De la tierra. Entonces, el vaso de barro es ella. Y sé que Dios puso en ella que su mayor tesoro. ¿Cuál es el mayor tesoro? El Espíritu Santo. ¿Cómo sé que es el mayor tesoro? Porque Jesús dijo, puedes hablar mal de Jesús. O sea, puedes hablar de mí. Puedes hablar de mi Padre, pero no puedes hablar mal del Espíritu Santo. Aquel que hable mal del Espíritu, que blasfeme contra él, no tiene perdón ni en esta vida ni en la que sigue. Eso significa que el Espíritu Santo es un preciado tesoro. Amén. Diga conmigo, Dios me lo dio. Lo tengo que cuidar. Amén. Entonces, si ya te lo dio, ya lo depositó en ti, hay algo en la cultura japonesa que me gusta mucho, no sé cómo, no recuerdo y seguramente no lo voy a poder pronunciar, pero dentro de su cultura ellos dicen que si se rompe una taza, ellos la restauran y le echan oro líquido donde están las fracturas. Y ahora la taza que estaba rota e inservible, ahora es como una obra de arte, porque lo que la recubre, la une, es oro. Entonces yo le pregunto una cosa, ¿usted estaba roto, sí o no? ¿Estaba quebrado? Estaba estrellado tal vez, ¿verdad? Y Dios depositó lo más precioso que tenía en usted y lo restauró. Hubo una unión entre el Espíritu y usted, donde ahora usted representa al reino de los cielos. Amén. Entonces, lo hermoso de esto es que el Espíritu Santo viene, número uno, a llenar un lugar que estaba vacío. Fue lo primero con lo que empezamos. Cuando tú estabas en el mundo y el diablo tenía control sobre de ti, había algo aquí adentro que te hacía, no sé a quién le pasó, a mí me pasaba, me da vergüenza, pero a mí me pasaba.
Cuando yo estaba pequeño iba a la iglesia y veía al pastor, me burlaba de él. Tapelones, el gordito aquel. Le buscabas un defecto. Lo que dice no es cierto. Pero en tu mente, ¿no? Todo es en tu mente. Y así vas. Y hasta que después entiendes que lo que te hacía hablar y pensar así era un espíritu. Estaba endemoniado, ¿no? Entonces, cuando Dios te libera, yo la primera vez cuando yo me acerqué a la iglesia, yo veía al pastor en aquel tiempo que les hacía así, en el nombre de Jesús, y caían revolcándose. Santo Dios, decía yo, y al otro, y los demonios salían de la gente. Y yo dije, Señor, que a mí no me hagan eso. Yo le dije, a mí libérame tú, le dije yo. Y yo en mi cuarto, ahí en mi cama, pues me ponía la mano, se me daba miedo, decía, no vaya a quedar yo también ahí endemoniado. Y me ponía la mano y decía, Señor, libérame en el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que cuando Dios me libera, yo sentí como, ¿alguna vez le ha pasado a usted que siente mal del estómago? Que todo le revuelve y tiene que ir al baño porque si no le ocasiona un accidente. Fue lo que me pasó a mí. Y de ahí me liberé. Yo fumaba una cajetilla diario de cigarros diario, desde los 12 años. Y cuando Dios me libera, al siguiente día en la escuela, un amigo era bien tremendo. Éramos como 4 o 5 en la bolita. Él compraba los 5 cigarros y los 5 se los metía en la boca y los 5 los prendía. Y llegaba y te lo daba. Y ese día fui y me lo dije, no, gracias, ya lo prendí, no, gracias, ya lo pagué, no quiero, te lo vuelvo a pagar, no quiero. Yo dije, a lo mejor porque no se me antoja. Pero no era eso, era que Dios ya me había liberado. Amén. Entonces, después de eso, pasó un tiempo y como que de repente me dieron ganas como que de volver ahí. Busca uno el pretexto, ¿no? En internet. ¿Es malo tomar esto? ¿Es malo? Le buscas el pretexto. Y decía, unos decían que sí, unos decían que no. Entonces, un hermano sabiamente me dijo, cuando tengas esas tentaciones, ora. Y dentro de la oración, Dios me dijo, lo que tú requieres es ser lleno del Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué acaso no soy lleno? Porque Filipenses 1:13 dice que cuando tú crees en el Evangelio, eres sellado con el Espíritu. Entonces yo dije, si ya soy sellado en el Espíritu, ¿qué está pasando? Y Dios me dijo esto, eres sellado de mi propiedad, pero hace falta algo que tiene que estar dentro de ti. ¿Amén? Amén. ¿Usted alguno de ustedes tiene un envase de coca en su casa? Sí, ¿verdad? Todos. ¿Y está vacío o está lleno? Pero usted lo ve y dice, ¿este envase de qué es? Porque tiene una ¿qué? Tiene una marca, tiene un sello. Si usted lo llena de pino, dice es de coca, pero no trae coca, ¿verdad? Pero si usted va a la tienda y lo cambia, ¿qué le van a dar? ¿Una Pepsi? Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? ¿Qué le van a dar? ¿Y va a estar qué? ¿Llena de qué? Es lo mismo. Entonces cuando Dios, tú crees en su palabra, Él te sella. ¿Y el sello para qué es? En Apocalipsis dice que cuando el fin venga, Dios le va a dar permiso al diablo de destruir todo, excepto la naturaleza, excepto una tercera parte del mar, y que no toque los que están sellados con el Espíritu Santo. ¿Sería importante ser sellado con el Espíritu? Claro. Ahora, y me encanta a mí esto, porque si ya estoy sellado, yo así lo miro, no me vea feo. A lo mejor no es muy teológico, pero yo así lo entiendo y creo que se lo va a entender igual. Cuando me siento medio vacío, voy a la tienda del cielo. Señor, aquí dice que soy propiedad del Espíritu Santo, requiero ser rellenado otra vez. Amén. Eso es lo que la Biblia le llama ser revestido del Espíritu. ¿Qué tienes que hacer? En otras palabras, tú eres retornable. ¿Te vacías? Ahora mire esto. ¿Por qué la gente no se llena del Espíritu? ¿O por qué la gente no recibe algo nuevo? Porque está llena y tú no te puedes llenar si no te has vaciado primero. ¿Amén? ¿Qué tienes que hacer ahora? Ya te llenaste, ya hablaste, ya fluiste, recibiste revelación, recibiste palabra, ya estás lleno. ¿Ahora qué tienes que hacer? Vaciarte. Fue lo mismo que Pedro le dijo a ese hombre, lo que tengo, te doy. Jesús, ¿qué hacía todas las mañanas? Oraba y después de orar, ¿qué hacía? Sanaba enfermos, resucitaba muertos, liberaba endemoniados, hacía milagros, predicaba donde quiera que iba, multiplicaba los peces y al final del día, ¿qué hacía él? Se iba al monte ¿a qué? A orar. ¿Por qué cree que se iba al monte a orar?
Porque se tenía que rellenar, Señor, es retornable. Vuelve a llenar otra vez. El problema del cristiano es que viene una vez cada mes y quiere que Dios haga algo. Señor, bendíceme, prospérame, dame. Y decir, pero ¿cómo si estás vacío? Amén. O sea, ese es un hecho. El problema de los cristianos es que piensan que porque Dios los tocó una vez es suficiente. Y no es así. Tienes que ser lleno constantemente. Amén. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? Lleno constantemente. Ahora, quiero terminar la clase para avanzar, para poder orar con ustedes. Mire esto. Último punto. Debe acercarse a Jesús porque Él es quien lo bautiza. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que acercarte a Jesús. Mateo 3:11. Alguien que lo busque rapidito. Mateo 3:11. ¿Qué dice? Mateo capítulo 3, versículo 11. Búsquelo. Mateo 3:11. ¿Ya lo encontró? Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Ya lo encontró? Mateo 3:11 dice, yo la verdad os bautizo ¿en qué? En agua. ¿Qué más dice? Yo los bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué es el agua? Muy bien. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más que poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Mateo 3:11. Entonces yo tengo que aprender que Jesús es el que me bautiza a mí. Amén. Tal vez yo le ayudo a Jesús metiéndolos al agua. Pero quien realmente los bautiza es Jesús. Amén. Entonces, cuando Dios te bautiza, Él te promete dos cosas. Eres bautizado en agua, pero también dice aquí, y viene lo que se llama el bautismo de fuego. No voy a meter ahorita ahí, pero se lo voy a explicar. ¿Cuántos quieren ser bautizados en fuego? Es que no tiene idea de lo que luego quiere uno. No, es que le voy a decir una cosa, todos tenemos que ser bautizados en fuego. Amén. Todos. El fuego lo que hace es que purifica. El fuego quema. El fuego perfecciona. Amén. El oro vale mucho, pero cuando es purificado, vale más. Entonces, de repente, cuando eres bautizado en fuego, Dios empieza a quemar áreas en tu vida que ya no vas a volver a usar. Te purifica. Porque tu ídolo era el trabajo. Dios lo quema. Vámonos. Te llama a tiempo completo. A lo mejor tu vecino que echaba ojito cada rato, tienes que hacerle a un lado. Digo, Dios no lo va a quemar, pero a lo mejor sí te va a apartar de ahí. Amén. Yo siempre, mire, algo que mucha gente dice, yo quiero la unción del apóstol Pablo. Cálmese. Él no tenía mujer. Él era consagrado para Dios. Amén. Un día a mí se me ocurrió decirle, Señor, yo quiero ser como Job, le dije. Quiero que estés orgulloso de mí. Yo le decía, quiero ser como Job. Y ayer, ¿qué me pasó? Lo mismo que a Job. Me enfermé. Estuve mal y quebrantado. Hasta que le dije, Señor, quiero ser como Jesús. Y dije, santo Dios, va a ser igual, pero vale la pena. Amén. Cuando eres bautizado en fuego, eres purificado, eres pasado por un proceso de purificación, de perfección, donde sientes que todo el mundo te deja, te abandona, y te pasa lo mismo que a Jesús le pasó en la cruz. Señor, ¿por qué me has abandonado? No, Dios nunca te abandonó. Él ahí está, pero está siendo purificado y perfeccionado. Amén. ¿Cómo te das cuenta que estás entrando a ese hermoso bautismo de fuego? Estás impaciente por compartir, pero de la misma manera te llegan los ataques. Mira, a nivel de unción, nivel de ataque. Nadie te ataca, estás vacío.
nadie te dice nada, no cargas nada. El diablo siempre ataca un propósito. ¿A quién va a atacar el diablo? A un propósito. Por eso es que de repente te da miedo meterte al grupo de discipulado. Te da miedo decir, bueno, me meto a intercesión. Es que me da miedo, te da miedo, no te da miedo a ti. Dice la palabra que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Pero al que le da miedo es aquel que tal vez aún vive dentro de ti. Ese demonio que te oprime. Al que de repente, pastor, se me sube el muerto. No, no te sube, ahí lo traes cargando, sácalo de tu vida. Amén. Es que de repente cuando leo la Biblia me da sueño. Libérate. Eso es una realidad. Si, mire, sea honesto, usted puede ver TikTok, Facebook, Instagram horas y no se aburre, no le cansan los ojos, no le da sueño. Abre la Biblia y bosteza. Es un demonio. Llámele como le llame. ¿Es un qué? Demonio. Es un demonio. Usted puede ir alguna vez a un buffet. Usted puede comer y atascar. Es más, ya está lleno, pero aún quiere seguir comiendo. Se mete en ayuno, pasa una hora, le chilla la tripa. Me quiero morir. Cuando te pasa eso, a mí me encanta lo que el apóstol Maldonado dice. Dice, yo no aconsejo demonios, yo los echo fuera. Amén. Ese es un hecho. Pero cuando la gente viene, ay, es que mira, y los empieza a oír, están demoniados. O está oprimido o algo tiene. Porque un hijo de Dios tiene que amar la palabra, tiene que amar la oración, tiene que fluir en su presencia, Señor, tiene que haber más de ti. Yo siempre digo, bueno, tiene que haber más. Yo escucho a los hombres de Dios, escucho a quien yo escucho y digo, ay Dios, yo lo he leído y porque yo no sabía eso. Hasta me enojo con Dios, digo, Señor, dame, quiero más, quiero saber más. Con Dios siempre va a haber más, amén. Ahora, formar una relación íntima con Jesús. Cuando tú tienes hambre de Jesús, vas a formar una relación íntima con Él. Amén. ¿Qué es una relación íntima? ¿Qué se imagina? Si aquí está este espacio, ¿podrá entrar alguien? Sí, ya no es muy íntima, ¿verdad? ¿Usted tiene algún amigo metiche con usted, habla con usted, se mete alguien entre la conversación? O sea, se mete en medio, ¿verdad? Acá hay mal, sáquese de ahí. Pero si ella y yo estamos pegados, ¿se podrá meter alguien? ¿Será íntimo esto? Dentro de la psicología hay algo que se llama patrones conductuales, donde la persona siempre va a marcar una distancia. Si yo no la conozco, por lo regular es 1 metro. Si hay más o menos confianza, me acerco 10 centímetros más. Hay una confianza. Si de repente hay mucha confianza, me puedo meter a su círculo. Eso es intimidad. Amén. Por eso Santiago dice, acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Acércate un pasito, hija. Y Dios se acerca a otro. Mire, estábamos lejos. Acércate un paso. Y Dios se acerca. Amén. El problema es que tú te alejas y Dios hace lo mismo. Ay, es que los cristianos me caen gordos. Es que el otro pastor me cae mejor. Un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque dice que Dios mira de lejos a quién? Al altivo, al soberbio. Pero cuando hay alguien humilde, dice que haya gracia, que haya intimidad. Amén. Gracias, hija. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. El último punto es fluir. Tienes que fluir. ¿Qué tienes que hacer? Fluir. Fluir es comenzar a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu Santo nos dé o nos deja que hablemos. Recuerde que el Espíritu de Dios le da lenguas, pero usted tiene que hablarlas. ¿Qué es lo que Dios te da? Pero tienes que, porque es un acto de su propia voluntad. ¿Quién le enseñó a hablar a sus hijos? ¿Quién es uno? ¿Quién? Usted. ¿Qué le decías a tu hijo? ¿Pero qué le decías? Repite, ¿o no? Dijo conmigo, mamá. ¿Y el niño qué hacía? Ma. Ahorita yo descifro a Santiago, nada más dice va. Sabrá Dios qué es va, hijo. Va. ¿Vamos a dónde? Va, me dice. Pues yo digo, repite conmigo, mamá, papá. ¿Y qué hace el niño?
repite. Amén. ¿Qué tienes que hacer tú entonces? Repetir. El niño no va a hablar como yo hablo. No va a tener el mismo acento que yo. No tiene la misma vocalización que yo. Pero sí el mismo lenguaje. Amén. Una cosa es el idioma y otra cosa es el lenguaje. ¿Tendremos el mismo idioma un mexicano, un colombiano y un peruano? ¿Nos podremos entender? Sí, por el lenguaje, pero no es el idioma. Amén. Ahora, le voy a decir, perdón, es el lenguaje, es el mismo, pero no es las mismas palabras, no son las mismas. Amén. En el mundo espiritual hay un idioma, hay un lenguaje. ¿Cuál es? En el cielo, ¿qué se hablaba? Con Adán y Eva, ¿qué hablaban ahí con Dios? Chino, japonés. ¿Qué hablaban? Ecatepense. Es el lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Juan 4:24 que dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Y el Padre busca adoradores que adoren ¿cómo? Porque tales adoradores busca a Dios. El lenguaje de Dios es el Espíritu. El lenguaje espiritual era hablar en el Espíritu. No era un idioma, no era hebreo, no era arameo, no era griego, no era latín. Era hablar en el Espíritu. ¿Sabía que Dios habla sin pronunciar palabras? Dios habla sin abrir su boca. Entonces, el punto que tienes que hacer es hablar en el Espíritu. ¿Cómo lo hablo? Si alguien ya sabe en lenguas, escucha lo que está hablando. Ya lo escuchaste, ya lo sentiste. De repente tu boca va a querer empezar a hablar. Lo puedes repetir, lo puedes hablar y en el transcurso Dios te va a dar tu propio lenguaje en el Espíritu. Amén. Porque no solamente es unas lenguas, son varias, son muchas, dependiendo de las que Dios te dé. Eso es un hecho. Sobre cada bautismo hay un nivel de lenguas diferente.